Dice la palabra del Señor, mejor son dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero ay de aquel que está solo, porque si se cae, no habrá quien lo levante. Bienvenidos a nuestro devocional con Dios vivo mejor. Hoy estamos en un día extraordinario en el que queremos regalarle un aporte a tu familia, un aporte a tu matrimonio. Esperamos de todo corazón que este devocional llegue a lo más profundo de tu ser para que lo puedas aplicar y empieces a partir de hoy a luchar por ese hogar, por esa familia que el Señor te ha regalado. Hoy, de una manera muy especial, tenemos un invitado en nuestro devocional. Él es mi esposo, Julián Rolón. Nosotros llevamos 19 años de casados, 23 años de novios, y ha sido una experiencia muy bonita. Hemos pasado desafíos, hemos pasado momentos también críticos, pero de la mano del Señor, hasta el día de hoy, hemos podido permanecer en nuestro hogar, basados en respeto, amor, fidelidad, lealtad el uno con el otro. Hoy quiero que recibas con todo el amor de tu corazón a mi esposo y que te dispongas a aprender. No falta la que de pronto no es casada y entonces, ay, pero yo no soy casada. No, porque aquí es para todos. Ahorita se van a dar cuenta que la palabra es muy integral, es para todos. Yo sé que el Señor te va a bendecir allí donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en donde sea que estés, en donde sea que estés. Créeme que el Señor va a hablar a tu corazón y va a traer una palabra maravillosa para ti. Nos preparamos, mi amor, bienvenido al devoción. Permiso, chicas, chicos y chicas. Ay, esta cosita se dan como me lavaron en la espalda. ¿Listo? Instagram acá. Pero espera, que quedó muy cortado. ¿Se lo echo más rápido? ¿Se lo pongo más rápido? Un poquito así. Qué pena con ustedes, pero aquí Es que usted es más grande que yo, entonces. usted más técnico acá. Me queda la cabeza como cortada. Bueno, buenos días para todos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora están conectadas a través de las diferentes plataformas digitales. Gracias a mi esposita por esta invitación tan especial y espero que en estos minutos que vamos a estar acá compartiendo podamos disfrutar de la palabra del Señor y que sea de gran bendición para todos ustedes. Como decía mi esposa, tenemos 19 años de casados, 23 años de conocernos, 23 años que ella cayó rendida a mis pies, me vio y no pudo resistirse a este flaquito con estos huesitos y dijo, a este hay que sacarle cría, entonces ya me sacó dos niños, entonces ahí paramos, ¿no? Entonces, bueno, es un momentico como para reírnos un poco y despertarse, ¿no? Porque hay más de uno que puede estar allá durmiendo. Pero no somos una familia perfecta, no somos un matrimonio perfecto, tenemos dos hijos, Julián Santiago, Laura Sofía, tampoco son hijos perfectos, siempre hemos querido que ellos también tengan en su independencia y en su saber, primero para acercarse a Dios y también pues tener su libertad, lógicamente bajo los parámetros y principios bíblicos. Así que eso somos nosotros, una pareja siempre en construcción, hemos tenido luchas, dificultades, tristezas, lloros, alegrías, pero siempre pues de la mano de Dios delante de nosotros. Y quiero compartir con ustedes algo muy interesante que está en Proverbios capítulo 21, verso número 20. Proverbios capítulo 21, verso número 20. Todos están silenciados. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Le repito, Proverbios 21, 20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Sí?
Es un proverbio muy interesante. Aquí hay otra versión. En otra versión lo habla. Dice, pero los tontos gastan todo lo que tienen, como para el tema al final, lo disipan. Pensando en esta, bueno, y hay otra palabra en Job, capítulo 38, verso 36. Job 38, versículo 36, que dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Le repito, Job capítulo 38, verso 36. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Y Mateo capítulo 6, verso 10, es un pasaje muy conocido por todos, cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Son los 3 versículos que vamos a colocar como plataforma para introducirnos en lo que queremos aprender en la mañana de hoy. Y el tema, como decía mi esposo, es en tu casa está el tesoro. Nuestras familias al final del día se vuelven un tesoro. Es el tesoro que Dios nos ha colocado. Y al principio, de una forma intencional, decía, y coloquial, de que mi esposa me vio, me conoció, nos conocimos, que ella cayó a rendir a mis pies. Pero era una forma también de saber y entender que, sobre todo para las personas que están casados o casadas, o que están en unión libre, de pronto algunas que conviven, ¿cómo fue ese momento de descubrir ese tesoro? ¿Sí? ¿Cómo fue ese momento de poder decir, esta es, o este es el hombre, o esta es la mujer con la que voy a compartir el resto de mi vida? Porque yo me imagino que ustedes no iban por la calle, o iban en un bus, o en una fiesta, qué sé yo, y de pronto se tropezaron y ya quedaron enamorados de una vez, ¿no? Como muchas veces se dice, es que Cupido hizo sus cosas. No, fue un proceso de descubrir, fue un proceso de llamadas, fue un proceso de pronto de mensajes, fue de pronto un proceso de reuniones, de encontrarse, y que lo que dicen algunos, hubo química inmediatamente y empezó un proceso de atracción hacia la otra persona. Por eso es cuando dice ese tesoro precioso, porque cuando usted mira las historias, un tesoro no se descubre de la noche a la mañana, no es que iban caminando y encontraron ya el tesoro, el oro, ¿no? Hay que escarbar. Si vamos a hablar del carbón o las piedras preciosas, de las esmeraldas, del oro, es todo un proceso de movilización de tierra, es un proceso de excavar, es un proceso de sacar, es un proceso de años que puede durar para sacar algunos gramos de oro, algunas esmeraldas, algunos diamantes. Y así es la familia. La familia, cuando nosotros decidimos tomar en matrimonio o casarnos o compartir, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso de descubrir, fue un proceso de tratar de sacar, un proceso de mirar esa piedra preciosa, de cómo, porque ya han pasado de pronto los años y uno quisiera esa piedra preciosa mandarla bien lejos, ¿no? Por ahí para la luna, agarrarla y decirle cuál piedra preciosa, ¿no? Quisiera es partirla más bien, o partirlo, ¿no? Entonces se empieza a dañar, por eso dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Y por qué el aceite? Porque el aceite, ¿qué es lo que permite? Por ejemplo, en el caso de un motor, el aceite lo que permite es lubricar. Si no hubiera aceite en un motor, pues las piezas se van a desgastar mucho más rápido y van a generar un daño en el motor y al final el motor de un vehículo, de cualquier, se rompe. Y eso precisamente es lo que hace el aceite. ¿Y el aceite quién lo pone? Es el aceite que lo coloca Dios. Porque en un matrimonio pueden haber fricciones, en un matrimonio pueden haber eh, dificultades, en un matrimonio, así como hay momentos de color rosa, también hay momentos grises, oscuros, negros, tenebrosos, que uno no quisiera pasar ni vivir. Pero ahí es donde el aceite, dice la palabra, y el aceite en la casa del sabio, para que como nosotros desde la sabiduría de Dios, como nosotros desde esa benevolencia o desde esa bondad, podríamos decir, de Dios, ayuda a que ese aceite en las manos nuestras, pues sea mucho más fácil y ese motor no se rompa.
pues ese motor no se quiebre, ese motor no se dañe, sino que el aceite de ese tesoro que descubrimos, ese aceite, uno pueda seguir adelante. Dice, más el hombre insensato todo lo disipa. Entonces ya estamos casados, ya estamos con nuestro esposo, con nuestra esposa, que la otra vez creo que compartíamos, o tenemos frente por compartir, que son esas etapas del enamoramiento. Y cuando uno se enamora, estábamos estudiando en estos días, no sé si mi esposa les contó, estábamos estudiando, hay una psiquiatra española y hay un médico neurocirujano que decía que el amor, el enamoramiento es idiotez, ¿no? Temporal. Es una idiotez temporal. El enamoramiento es una idiotez temporal porque usted no le dé defectos a su esposo, usted no le dé defectos a nada. O sea, la gente dice, pero ¿cómo usted se va a casar con él? ¿Pero cómo se va a casar con ella? Pero hay usted que le vio, pero hay un tema químico en el cerebro que hace un adormecimiento temporal en el cerebro. Hace un adormecimiento. Y luego entonces usted cuando pasa ese enamoramiento es cuando usted ya se casa y dice, uy, Dios mío, ¿y esto qué fue? ¿Sí? Porque ya es la realidad. Cuando usted empieza a convivir en pareja, cuando usted empieza a descubrir cómo es él o cómo es ella realmente. Porque una cosa era cuando eran novios, que se bañaban, cuando iba a buscarla, se bañaba 3 veces al día, se cepillaba los dientes, se echaba colonia, se echaba talco, se volvía a echar colonia. Y ya después, ¿no? Ni colonia tiene ya, ¿no? Entonces, porque es eso, las mujeres se arreglaban, se peinaban bien, duraban media o una hora. Bueno, eso me cuentan, ¿no? Mi esposa no hacía eso, pero me cuentan de otras mujeres, ¿no? Que duraban una hora peinándose y maquillándose y todo. Y ya después ya agarran ¿cómo es que dice mi esposa? El rulo en la cabeza y así andan todo el día. Entonces, perdieron ya como esa esencia de ese tesoro, ¿sí? Porque ese es el enamoramiento y luego ya viene el proceso del conocimiento, de conocerse. Y ahí es donde muchas veces vienen los problemas. Ahí es donde el aceite se necesita que haya y que el aceite fluya constantemente. ¿Sí? Y Job lo dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu y la inteligencia? Por eso la palabra del Señor dice que si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Es muy sencillo, porque la sabiduría proviene de Dios. Si usted hay momentos en su matrimonio que no sabe qué hacer, pues pídale a Dios la sabiduría, pídale a Dios el conocimiento, pídale a Dios saber qué hay que hacer para que ese tesoro no se pierda. Mire, usted no necesita buscar otro tesoro por ningún otro lado. Usted no necesita ir a buscar, a explorar y decir, pues voy a buscar otro diamante, voy a buscar otro oro. No, no. El tesoro está en su casa. Y Dios nos los ha colocado, tanto a los hombres como a las mujeres, ese pequeño tesoro, para que lo pulamos, para que lo brillemos, para que saquemos lo mejor de ellos. Por eso es que si hoy todos un matrimonio like, no, pues unámonos a ver qué pasa. No se quiere ver compromisos, no, pues vivamos juntos, a ver qué sucede. Entonces ya pues, el tema como el matrimonio, como lo que se esperaba, ir ante, ante un líder religioso, ante un pastor, ante un padre, qué sé yo, la religión que asista o la religión que usted profese, ya eso se perdió porque dice, no, pues vayámonos a convivir. Y cuando uno dice, ¿usted cuántos años llevan viviendo? No, 12 años. ¿Y por qué no han casado? No, porque todavía estamos como mirando a ver si es el hombre. La otra vez alguien me dijo eso y yo le dije, no, pues ya, yo le dije, recuerde que después de 2 años, ya la ley colombiana, eso ya no se considera como a ver qué pasa, sino ya, entonces se quedó como mirándome como todo rayado, porque yo le dije, ya después de 2 años, ya todo por partes iguales, así que ese cuentico de que, pero pasa eso. ¿Por qué? Porque la sabiduría en el corazón, o no hay la inteligencia. Y luego y el pasaje de Mateo, cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Muchas veces hemos leído eso, que es la oración. Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando Dios quiere que nosotros hagamos nuestra voluntad, la voluntad de Él, no nuestra, perdón. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Porque la palabra del Señor dice que las cosas de Dios son buenas, son agradables y son perfectas. ¿Sí? Y muchas veces le decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad, y el Señor nos muestra un camino. Y resulta que ese camino nosotros no queremos caminar por él, sino queremos irnos por otro lado.
Y ahí es cuando vienen las dificultades, vienen las consecuencias. Señor, pero muéstrame, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, como en la tierra. Entonces estas palabras, en ese Proverbios, pues encontramos esto, es una palabra de alerta, es una palabra que nos llama la atención, a ser diligentes para tener ese tesoro precioso, a ser diligentes, a ser sabios en nuestras casas, a ser diligentes para tener esa sabiduría en nuestra casa, que nuestra casa es esa fuente, ese tesoro. Al final del día, nuestra casa es esa fuente, ese tesoro. Nuestros hijos son tesoros. Por eso la palabra del Señor dice que nuestros hijos son como la flecha en la aljaba del guerrero. Una flecha en una aljaba, que era, en la época antigua se colocaban las flechas en la parte de atrás y el soldado agarraba y templaba el arco y lanzaba su flecha. Así son nuestros hijos. En algún momento ellos están en nuestra casa, están protegidos por nosotros, pero en algún momento tenemos que lanzarlos y permitirlos que ellos crean su independencia, crean su... Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos ya son lanzados y se van? Por ejemplo, en el caso de nosotros, que está Santiago, ya está en Bogotá, que mi esposa está feliz porque este sábado ya está llegando, entonces está súper feliz, pero ya él prácticamente no está. Entonces, ya prácticamente se está yendo de nuestra casa. Queda nomás Sofía. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando Sofía se vaya? Entonces, son como las grandes preguntas porque si nosotros no cuidamos ese tesoro como el matrimonio, si nosotros no cuidamos esa relación de pareja con mi esposa, con mi esposo, pues el día cuando se vayan nuestros hijos o lo que se comúnmente se llama el nido vacío que se dice en algunas personas se conocen, pues voy a tener una persona completamente desconocida en la casa. Y bueno, hola señora, ¿cómo está usted? ¿Quién es? Mucho gusto, mi nombre es Julián. Porque pues nos dedicamos tanto en nuestros hijos, nos enfocamos tanto en ellos, y no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Pero perdimos ese tesoro, ese cuidado, ese tesoro. Por ejemplo, en estos días hablaba con alguien que me decía, no, es que el niño todavía duerme con ellos, ya tiene 1 año de nacido y duerme con ellos. Y yo le decía, ese es un grave error, usted tiene que ya sacarlo de su habitación, sacarlo de su pieza, porque allí es el momento íntimo de pareja y sus hijos no pueden estar allí. O sea, y no necesariamente hablando de sexo, porque pronto alguien dirá, cuando habla uno de intimidad, sexo, no, son cosas que a veces en pareja se hablan, se dicen allí, que nuestros hijos no tienen que escuchar esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que mirar cuáles son esos tesoros, ¿sí? ¿Y qué otros tesoros se pueden encontrar? Se puede encontrar en nuestra casa de los tesoros. Por ejemplo, un tesoro muy importante de nuestra casa es el valor de la palabra de Dios. Así es, ¿Cómo? ayer precisamente hablábamos de eso, ¿no? Entonces, necesitamos mirar esos componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Entonces, uno es el valor de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca? Por eso cuando se hace la Torá, la palabra dice que tu palabra esté en tu boca, que esté en la frente, que esté a diario en nuestra boca, que nuestra palabra esté siempre en la boca. Ese es un tesoro muy importante, el valor de la palabra de Dios, dar lugar con comentarios bíblicos, con mensajes. Por ejemplo, en estos días mi esposa me recordaba cómo ella a Laura Sofía le repetía un versículo bíblico cuando estaba más pequeña y de pronto le daba miedo, le daba temor. Y ella le decía, recuerde hija, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo recordaba porque en estos días estábamos en la actividad del Día de las Madres y estaba allí la sobrina de mi esposa y ella le decía eso a la niña, tiene 4 años, 5 años, que habían 2 sapitos ahí en la finca porque estábamos ahí en la cabaña. Y antes mi esposa le decía, recuerde lo que dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo.
¿Qué otros versículos bíblicos usa usted? Si quiere, coloque allí en comentarios, puede ser en Instagram o en YouTube. ¿Qué comentarios utiliza usted en los momentos de dificultad? ¿Qué versículos? ¿Cuáles son sus versículos que lo guían? Tantos versículos que hay. Tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo fuerte. Coloca allí qué versículo bíblico es ese valor de la palabra suya, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor de mal alguno. ¿Cuál es su versículo? El Señor va conmigo, va delante de nosotros con un poderoso gigante. El Salmo 91, escriben por aquí. Dios es mi pastor, nada me faltará, también escribe alguien. Esos son los valores de la palabra de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice Mariale. Esos son los versículos para que cuando vienen los momentos, cuando vienen los problemas, en vez de usted decir cualquier cosa, decir, oh, esto se acabó, ya no hay nada más que hacer, usted pueda con la palabra, con la palabra, con la palabra. Cuando Satanás quiso ir a tentar a Jesús, ¿qué era cómo Jesús le contestaba la tentación? Con la palabra. Pero él le decía, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Sí? Porque van a ir momentos de dificultad. Por eso también el salmista dice, cuando él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Hay más de 30.000 promesas bíblicas. ¿Usted sabía eso? Hay más de 30.000 promesas bíblicas. Y a veces solamente reclamamos una o reclamamos dos. Las más conocidas, el Salmo 91, el Salmo 23, pero hay muchas otras más promesas. Por eso es el valor de la palabra de Dios. Que en cada situación que se nos pueda presentar, usted pueda con la palabra contrarrestar eso. Vivir la palabra. ¿Sí? No es solamente tener la Biblia como una decoración, porque muchas veces uno tiene una Biblia bien bonita, una Biblia grande, y uno entraba a veces a las casas y está la Biblia allí como en un altar, y normalmente abierta en el Salmo 91, pero no es sencillamente es tener la Biblia como una decoración, sino es de realmente que usted pueda descubrirle esas promesas que hay, descubrir esas promesas que hay. Porque ahí es donde realmente empezamos a entender el valor de la palabra de Dios. ¿Sabe? La Biblia es para abrirla, es para leerla, es para entenderla y es para vivirla. Le repito, la Biblia, la palabra de Dios, es para abrirla, leerla, entenderla y vivirla. Abrirla, leerla, entenderla y vivirla. Que a todo momento pueda usted tener ahí. Porque mire lo que dice, Proverbios capítulo 18, verso 21. Proverbios capítulo 18, verso 21. Ya nos va a acabar el tiempo y me quedaron como 99 puntos más, Dios mío. Toca en otra oportunidad. Dice, mire, Proverbios capítulo 18, verso 21. Tus palabras tienen el poder de traer vida, o tus palabras tienen el poder de traer muerte. Aquellos, ojo con esto, ¿no? Aquellos que disfrutan hablar mucho tendrán que vivir con las consecuencias. Tremendo este versículo, ¿no? Tus palabras tienen el poder de traer vida o muerte. Aquellos que disfrutan hablar mucho tendrán que vivir con las consecuencias. Entonces, miren lo relevante que toma esto que estamos hablando, de este tesoro, de descubrir este tesoro. Que realmente nuestra boca siempre esté una palabra dulce, un versículo,
Aquí alguien escribió Filipenses 4, 6 al 7. Entonces, ¿cómo nosotros logramos? Mientras estamos, coloca allí los versículos que más le llaman la atención. ¿Cómo nosotros, el poder de nuestra boca, cómo nuestro tesoro lo podemos destruir con una palabra? En un momento podríamos decir, de acaloramiento, cómo una palabra puede destruir. Y mire lo que dice, y después tendremos que dar cuenta de eso. Entonces, la reflexión en esta mañana es, esos tesoros que hay en la casa, un valor es importantísimo, es la palabra de Dios. ¿Qué lugar le está dando usted a la palabra de Dios? ¿Qué lugar le está dando a la lectura de la Biblia? ¿Qué valor? Y en estos, ¿cuánto menos queda? 3 minutos. También está, otro valor está, el valor de tener una vida en santidad. El valor de tener una vida en oración. Y el valor también que se le da a la casa de Dios. Después ampliaremos un poquito más. Dice, en la casa se decide el valor de una vida en santidad. En la casa también se decide el valor de la oración. Y también está, en la casa se decide el valor que se le da a la casa de Dios. Son 4 componentes. Entonces la santidad, dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Separarse de lo vil, de lo menesteroso. Eso es básicamente la santidad. De las cosas que es buenas o de las cosas que es malas. Cada uno tiene la importancia. ¿Cómo nosotros podemos vivir en santidad? ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos? Nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestras acciones. Hay cosas que quisiéramos hacer. Dice la palabra del Señor que todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo me es provechoso. Que la gente se le pregunta, ay, pero pastor, ¿usted por qué no toma una cervecita? De poderlo hacer, lo puede hacer, pero no me es provechoso. Ay, pero pastor, ¿usted por qué no hace esto? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque a veces ahí es donde no entendemos esa santidad de Dios. Que Dios nos permite dentro de nuestro libre albedrío. Podemos hacer de todo. Si usted quiere pararse en la cabeza, lo puede hacer. Si usted quiere hacer y deshacer, lo puede hacer, porque ese es el libre albedrío. Pues la palabra del Señor dice, usted lo puede hacer, pero no todo me conviene. No todo me es lícito. No todo. Por eso dice, procurar hacer lo bueno, lo puro, lo agradable a Dios. ¿Qué es lo agradable a Dios? Es vivir en santidad. No hablar mal del prójimo, no difamar mal de él. El valor de la oración. La oración no solamente es en el templo, porque a veces tenemos esa errada. Por eso Pablo decía, debemos orar a tiempo y fuera de tiempo. Orar a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa orar a tiempo y fuera de tiempo? Que nuestra vida sea una vida de oración, que usted vaya en el carro y pueda ir orando, que usted pueda estar en el baño, pueda estar orando, porque a la fin la oración es hablar con Dios. No necesariamente usted tiene que, obviamente, hay momentos de momentos, pero que su vida siempre sea una vida de oración. Aprender eso. Y por último, el tesoro, uno de muchos, porque es qué valor se le da a la casa de Dios. Hoy en día, pues, generamos muchas excusas, ¿no? Tenemos tiempo para todo, tenemos tiempo para fiestas, tenemos tiempo para ir al trabajo, tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para ir a cine, tenemos tiempo para compartir. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos sacar tiempo para Dios?
realmente ese tiempo que le estamos sacando de ir a la casa de Dios, a ir al lugar, a sentarnos realmente, a dedicarle, no sé, media hora, 1 hora, 40 minutos, no sé cuánto pueda durar, 2 horas, pero que usted esa hora, esas 2 horas, usted realmente se las da con calidad a Dios. Porque a veces, por ejemplo, pasa en la iglesia, ¿no? A veces, yo soy muy crítico a veces estamos en el culto. Entonces el culto, por ejemplo, empieza a las 10, termina a las 11:30. Y hay gente que llega a las 11:25. Y el culto termina a las 11:30. Entonces yo a veces los veo entrar con esa cara dura que entran. Y yo digo, pero, ¿y esta gente? O sea, aquella viene a la iglesia. O sea, se vuelve es como si por simple, como por cumplir. Ay, sí, yo fui a la iglesia. ¿Quién se está engañando ahí? ¿Sí? Si el culto a las 10, yo tengo que estar a las 10 en la iglesia, porque todo es un culto, la gente dice, es que yo nomás llego a la palabra. No, porque para eso es un culto, un momento especial donde usted saca un momento especial para conectarse con Dios, desde la oración de la apertura, desde las alabanzas, toda la liturgia que se haga, sea en un templo cristiano, sea en un templo católico, sea en el templo que sea, pero que usted cuando usted vaya, usted por lo menos le saque ese tiempo a Dios. Usted diga, este es mi tiempo con Dios. De 240 horas que tiene la semana, o el mes, perdón, 240 horas que tiene un mes, usted le está sacando 4 horas. Si vamos a hablar que la reunión dura 1 hora, usted le está sacando 4 horas, imagínense. No es ni el 10%. Usted le saca 4 horas, 1 hora a la semana, ir un domingo. Pero al menos que esa hora o esas 2 horas o esa hora y media sea con calidad, que usted realmente se desconecte y que usted se pueda conectar con la palabra. Y me gusta mucho, muchos de acá que me dice mi esposa que escriben, ¿no? Porque eso es bien bonito, porque a veces uno va a la iglesia y la gente lo escucha a uno, pero no escribe, no apuntan, no toman notas y luego, ay, ¿qué habló el pastor? Ay, nota, no, tan bonito, ¿verdad? Ay, no, habló lo más del lindo. Ay, ese flaquito tan lindo como habló. ¿Pero qué habló? No sé, no sé qué habló. ¿Pero qué fue lo que dijo? No, yo sé que habló bonito, pero porque nuestra mente es mente finita, ¿no? Yo he visto, esta gente tiene una mente prodigiosa porque yo tengo cualquier cantidad de mensajes guardados en el celular, que ahí me gusta tomar notas, ir escribiendo las frases, para que luego, ¿qué? Luego uno repasa, luego uno lee, ¿sí? Ahí es cuando realmente uno le da ese valor a la casa de Dios. Así que ya el tiempo se nos acabó. Ya aquí mi esposa me está mirando y me está diciendo que corte, así que no quiero excederme. Y pues quiero agradecerles a todos y en una otra oportunidad seguiremos hablando del tesoro, porque hay muchos más tesoros. Hay muchos más tesoros. Y ahí vimos así como rápido los 3 últimos, pero en una próxima oportunidad cuando me inviten, me queda muy lejos para ir hasta acá, entonces esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. Gracias, acá ya. Cuidado con el cable, con todos los cables. Bueno. Algo que me queda a mí de esta enseñanza. Mire acá, Julián, si ya le queda. Algo que me queda de esta enseñanza. Repite conmigo. Mi matrimonio y mi familia merece conocer la palabra de Dios. Merece un tiempo de oración y de intimidad con Dios. Mi familia y mi matrimonio merecen aprender a apartar tiempo para ir a la casa de Dios. Repitámoslo y cerremos este momento especial colocando en manos de Dios esto que mi esposo habla, que podamos en oración pedirle al Señor que fortalezca nuestras casas y nuestras familias. Dile, Señor, pongo en tus manos mi matrimonio, pongo en tus manos mi familia. Por favor, Dios, orienta mis pasos, orienta mi caminar y el caminar
de mi esposo o de mi esposa. Dile, Señor, a partir de hoy, buscaré estos tesoros dentro de mi hogar y me encargaré de llevarlos a cabo. Me encargaré de darlos a conocer porque estoy entendiendo que tu palabra se hace fundamental en mi vida y familia. Amén. Estos temas son muy importantes y si ustedes se dieron cuenta, el Señor está recalcando lo que nos ha venido enseñando. Y eso es algo muy importante. Yo escuchaba a mi esposo, yo no le dije a mi esposo qué tenía que predicar, solamente le dije el enfoque. Y el Señor nos confirma mediante lo que vimos ayer y mediante lo que hemos visto, lo importante que es que el cimiento de nuestra familia esté en la roca. Para ti que estás en YouTube, te invitamos a que nos sigas aquí en el canal para que siempre tengas una palabra maravillosa para tu familia, para tu vida, para tu crecimiento personal. También que compartas este devocional con alguien más y ante todo que puedas dejar un comentario donde nosotros podamos saber que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.